Hola, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Y hermanos, el día de hoy la verdad que tenía un tema preparado, pero pues Dios me ha hablado de otra cosa, entonces les voy a hablar de otro tema que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Algún día has escuchado esto? Hoy vamos a aprender acerca de eso. Vamos a continuar en nuestro estudio, aquí en los devocionales semanales que da tu iglesia Calvary Quetzal. Vamos a continuar con el libro de Santiago, capítulo 3, el versículo 1 y 2. Santiago nos va a estar hablando sobre los maestros. ¿Algún día has tenido algún maestro? Algunos que te caen bien, algunos que te caen mal. No vamos a hablar de los maestros de la escuela ni nada de eso. Vamos a hablar de los maestros de la palabra. Vamos a ver qué circunstancias se están dando y vamos a aprender qué Dios tiene para nosotros en este día. Acompáñame por favor. Como te decía, es el libro de Santiago. Vamos a continuar verso a verso. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Y hablando de maestros, me recuerda la historia de un niño que llega con sus amigos en la escuela y les está platicando la historia de Jonás. Que un gran pez se tragó a Jonás. Entonces la maestra, que no creía en Dios, le dice: ¿sabes qué, niño? Esas son mentiras. Es imposible que un pez se trague a un hombre. Y menos que sepas el nombre de esa persona y que se llame Jonás y después que lo escupa. Es una mentira lo que estás diciendo. Él le dice: maestra, la Biblia lo dice, Jesús lo confirmó, entonces yo lo creo. Ella dice: ¿sabes qué? Es imposible que haya pasado eso. Deja de estarle diciendo eso a tus amigos. Le dice: mire, maestra, cuando vayamos al cielo le voy a preguntar. Y la maestra se queda callada y le dice: ¿y qué tal si Jonás se fue al infierno? Le dice: pues entonces usted le pregunta qué fue lo que pasó. Porque ella no creía en Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué nos habla hoy Santiago acerca de los maestros. Acompáñame a leer versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago, el autor de esta carta, se había quedado como pastor de la iglesia primitiva. Pedro lo había dejado porque Pedro salió de la iglesia a hacer otros asuntos. Entonces Santiago se dio cuenta de varias cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Era gente que estaba aprendiendo a vivir con Cristo. Mucha gente venía de seguir una religión, una tradición. Estaban viviendo algo nuevo. Entonces todos estaban aprendiendo. Por eso Santiago escribió esta carta. Y dice: hermanos míos. Le habla a aquellos miembros de la iglesia, aquellos que creían en Cristo junto con él. Por eso les llama hermanos míos. Y dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sabes? En esos tiempos, como era algo nuevo, enseñar una nueva doctrina, se puede decir, lo que Jesús realmente había predicado, el evangelio, era lo que enseñaba. Entonces había muchos maestros. Había judaizantes, había judaístas, había cristianos. Santiago mismo era un maestro. Entonces ya cualquiera quería ser maestro. Cualquiera quería sentirse sabio hablando de la palabra. Y muchos de ellos a veces abusaban de eso. ¿Te diste cuenta el ejemplo que te di hace rato? Que decía: ¿sabes qué? Les traía un mensaje, pero ahorita me acaba de decir el Espíritu Santo que lo cambie y te dé otro. Muchas veces hacemos eso por no prepararnos, ¿verdad? No sabes ni de qué va a hablar el tema, entonces mejor hablas de otro que ya te sepas. Eso es lo que estaba diciendo Santiago. Pero ¿sabes qué? Esto no es una cosa que se debe de tomar como un juego. Porque dice la palabra que a los maestros, a los que enseñan la palabra de Dios, dice: sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sabes? A todo aquel que Dios ha llamado como un maestro, Él le va a pedir cuentas de lo que predicó. Por eso aquí en tu iglesia Calvary Quetzal predicamos la palabra verso a verso. No platicamos de nuestros sentimientos, no platicamos de que voy a hacer un tema sobre ciertas cosas porque es lo que está sucediendo en la iglesia. La hermana Juanita se peleó con la hermana Teresita, vamos a armar un tema sobre el pleito. No, aquí en tu iglesia predicamos la palabra de Dios verso a verso para no salirnos de contexto. Por eso lo hacemos de esta manera, porque algún día vamos a llegar delante de la presencia del Padre y vamos a dar cuentas de lo que hablamos. Por eso nosotros queremos simplemente predicar la palabra de Dios. No contarte mis historias, no contarte mis penas, mis fracasos y ponernos a llorar todos juntos, no.
el púlpito se debe de usar para predicar la palabra de Dios solamente. Porque eso es lo que impacta las vidas, lo que cambia el corazón. Ahora los maestros se han dedicado a predicar la prosperidad, a predicar, no sé, son talleres de motivación personal. Se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Pero Santiago nos está diciendo, oigan, tengan cuidado. No es para todos. Dios es quien da ese don. Dios da ese llamado. Si tú tienes ese llamado, yo te animo a que sigas adelante. Aquí en tu iglesia Calvary Quetzal, esa es una de las visiones, esa es la visión que tiene. Ser un centro enviador, poder capacitar hombres que sienten el llamado de parte de Dios, capacitarlos y que salgan a plantar, que salgan a enseñar la palabra de Dios. Si tú sientes ese llamado, yo te animo a que continúes, a que sigas adelante. Pero no que quieras ser un maestro solo por popularidad, o por creerte más sabio, o para tener la oportunidad de señalar a otros, de regañar a otros. Porque Dios te va a pedir cuentas cuando estés delante de Él. Estos son los problemas que se estaban dando en esa iglesia. Continúa diciendo el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Te das cuenta que aquí Santiago se incluye? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Sabes cuál es la herramienta de un predicador, de un maestro? Es su lengua. Cuando tú te dedicas a predicar la palabra de Dios, dice en Efesios que la palabra de Dios es agradable. Yo como predicador no puedo venir aquí y señalarte y decirte, tú pecador que estás. No, eso, la palabra de Dios no está haciendo eso. La misma palabra de Dios te redarguye, entra a tu corazón, te dice en qué estás mal. Pero yo no debo de hacerlo, no tengo por qué ofenderte. Cuando se predica la palabra de Dios, no se hace eso. Y como te decía, hoy en día muchas veces traigo algo contra un hermano, ahora sí me las va a pagar arriba del púlpito. Ahorita le voy a tirar unas indirectas. Esa es la herramienta de un predicador, la lengua. Y como maestros debemos tener cuidado con eso y no ofender. Mira lo que dice, todos ofendemos, todos pecamos. Eso es inevitable. Un pastor a veces tiene fallas, como todos. Pero debemos orar también por los pastores. Continúa diciendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Un maestro, un predicador, debe tener freno, debe tener prudencia. Esto es lo que está diciendo. Aquel que tiene freno, aquel que es prudente, aquel que tiene madurez para quedarse callado, para analizar las cosas y no hablar lo que siente su corazón, sino hablar lo que dice la palabra de Dios. Dice, este hombre es varón perfecto, es un varón maduro. De eso está hablando, de madurez, de crecimiento. Dice, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Aquel que es capaz de limitarse a simplemente explicar la palabra de Dios y no usarla para su beneficio o para ofender a otros o para tratar otros temas que no son, dice que este es un varón perfecto, un varón maduro, y dice al final, capaz también de refrenar todo tu cuerpo. Cuando tú tienes esta madurez de realmente separar las cosas, y cuando te subes al púlpito, cuando te subes como un maestro a hablar la palabra de Dios, también tienes la madurez para actuar debajo del púlpito. Tienes la madurez para ser prudente, para dar un ejemplo como maestro. Si tú eres líder en tu iglesia, si tú eres maestro, te animo a que analicemos esto, porque Dios nos va a pedir cuentas cuando lleguemos ante su presencia. Y si tú no eres maestro, yo te pido que oremos juntos por aquellos que lo son, porque no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que se disfruta cuando oras, cuando te preparas, cuando le dedicas tiempo, porque es una responsabilidad muy grande. Entonces te invito a que oremos por los pastores, a que oremos por esos líderes de las iglesias, para que Dios continúe haciendo la obra. Entonces, mis hermanos, esta es la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Que tengamos cuidado con eso. Que si somos maestros, lo tomemos con responsabilidad, dedicándonos a enseñar la palabra de Dios solamente. Y si no eres un líder, si no eres un maestro, que oremos por ellos, para que la obra de Dios continúe. No somos perfectos, pero con Dios podemos tratar de seguir adelante todos los días.
Que tengas un fin de semana excelente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, este tema, Padre, que es muy importante, Señor, en una iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros pastores. Te pedimos por aquellos líderes, Señor. Te pedimos que seas tú con ellos, Señor, instruyéndolos, Padre, y a las congregaciones también, Padre. Te pido por todo aquel que está mirando esta transmisión, que tú los bendigas, Señor. Y te pedimos, Señor, que Guatemala, Señor, tengas misericordia de ella y sea alcanzada a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente fin de semana. Dios te bendiga.